Saludamos al doctor Miguel Arias. Él fue juez y es abogado en ejercicio con una larga experiencia en materia judicial. Quisiéramos, doctor Arias, tratar el tema en general de seguridad jurídica, así como de algunos aspectos que diversos sectores vienen solicitando en vista de que se inicia un nuevo gobierno. Cámaras y sectores mineros claman por seguridad jurídica, pero al mismo tiempo proponen procesos de desregulación. Dicen para catalizar trámites empresariales y lograr una mejor inversión nacional y extranjera. Sectores de gobierno, por su parte, piden frenar excesos de garantismo. Se pide, por otra parte, transparencia en los procesos de selección y elección de autoridades de control. Con frecuencia, estos temas se los endosa a la Constitución de Montecristi. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole, ante la perspectiva de un nuevo gobierno, tanto legislativo como ejecutivo, ¿por dónde se debería comenzar? Muchas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a todos los seguidores de Antena 1. En efecto, cuando se diseña un modelo constitucional como el nuestro, de derechos y de justicia, se busca priorizar que el ser humano como tal, en su integridad, tenga la posibilidad de ser atendido por el Estado en todas sus necesidades básicas, ¿no? Derecho a la educación se supone que el Estado garantice a través de la existencia de centros educacionales, colegios, universidades, que las personas puedan acceder a ese derecho. El derecho a la salud igual debe ser garantizado con hospitales, con médicos, con medicinas, con un sistema que permita al habitante, al ciudadano, ser atendido precisamente para que ese derecho sea efectivo. Derecho al trabajo, ¿no? De ese modo, el Estado como tal, el Estado constitucional, hace posible que la existencia misma del ser humano tenga un componente y tenga un desarrollo. El problema está en que precisamente el Estado poco a poco ha ido abandonando su rol de garantía y dejando que el ser humano prácticamente enfrente la supervivencia en situaciones extremas. La seguridad jurídica como tal va de la mano, diría yo, de la confianza que los ciudadanos tienen con sus instituciones, con sus gobernantes y el Estado, a su vez, la imagen que proyecta a nivel internacional. Cuando hablamos de seguridad jurídica, diríamos por lo menos que una sentencia de un juez debería ser entendida en esa rigurosidad, ¿no? En temas ambientales, por ejemplo, si es que hay un juez que dice que no se puede realizar actividades de minería en las fuentes de agua, esperaríamos que esa sentencia como tal, que ha pasado los filtros de control de constitucionalidad y ha pasado por las etapas de impugnación y que queda en calidad de sentencia firme, esa sentencia debería ser respetada precisamente para abonar el principio de seguridad jurídica. Claro, evidentemente, cuando hablamos de cambios y cuando pretendemos atribuir la responsabilidad de esta anomia que vivimos, de esta desinstitucionalización, echar la culpa a la Constitución, ¿no?, de Montecristi, creo que es la parte más fácil para evadir precisamente la responsabilidad del saqueo que hemos vivido permanentemente. De lo que le entendemos, doctor Arias, sí habrían excesos y defectos en el marco jurídico ecuatoriano, pero si no es la Constitución de Montecristi el problema, o si no es la fuente de todos los problemas, ¿qué otros factores están jugando? Yo diría que es la delincuencia organizada, pero no aquella que el poder político quiere que nosotros lo miremos. Por ejemplo, la inseguridad de la mano de las organizaciones denominadas los choneros, o los chonequillers, o los lobos, o cualquier otra denominación. Yo pienso que el descalabro de la institucionalidad es lo que ha ocasionado precisamente la grave situación que hoy vivimos. El descrédito a nivel internacional, la inseguridad jurídica interna, que prácticamente de la mano del miedo, del temor, se ha apoderado de nuestra existencia en términos normales. ¿A qué me refiero con delincuencia organizada? Veamos, por ejemplo, quién está siendo juzgado en este rato de Estados Unidos, precisamente porque había lavado dinero. ¿Quién fue Contralor de la República? ¿Quién se hizo de la vista gorda para permitir la corrupción? El Contralor. Si pasaba ese filtro del Contralor, tenía un fiscal general de la Nación que tampoco iniciaba procesos de investigación.
quedaba en impunidad. Y si pasaba el filtro de la fiscalía, tenía los jueces que había incorporado el correísmo en esa época. Es decir, toda una organización delincuencial basada precisamente en qué. Hay un doctrinario que habla del estado demiurgo de la delincuencia organizada, y lo vemos así, es precisamente cómo se orquesta desde el interior del poder político esta sinergia con las organizaciones delincuenciales para tener el control precisamente del ejercicio de la cosa pública traducida en la corrupción. ¿Cuántos miles de millones de dólares han sido saqueados del patrimonio del Estado precisamente a través de la delincuencia organizada? Entonces, no es que la Constitución de Montecristi es garantista en extremo, no es que las garantías que ha previsto la Constitución son exageradas, no es que los derechos que consagra la Constitución son imposibles de cumplir. ¿Cómo podemos nosotros decir, por ejemplo, que el Estado asuma la garantía de otorgar a los ciudadanos de seguridad cuando no existe presupuesto? Porque ese presupuesto ha sido captado precisamente a través de la delincuencia organizada, a través de la corrupción. ¿Cómo podemos entender que recién en estos días se otorguen chalecos blindados, chalecos antibalas, recién a los agentes de la policía? Y es precisamente por eso que esas garantías no pueden ser cumplidas por la corrupción, porque miles de millones se perdieron en esta esfera. Estamos nosotros viviendo las consecuencias de esta falta de previsión y de este saqueo sistemático a través de la construcción de obra pública. Se dijo, por ejemplo, que las construcciones hidroeléctricas marcarían el hito en el país porque estaríamos frente a un nuevo paradigma de la producción basado en un nuevo modelo, y sin embargo, las empresas hidroeléctricas no han sido capaces de cubrir precisamente lo que se había previsto. Evidentemente, es fácil señalar que los derechos de las personas son las causantes, en definitiva, ¿no es cierto?, de la inseguridad. Y claro, queremos un estilo de gobierno, el estilo Bukele, que neutralice, ¿no es cierto?, y elimine esta amenaza interna. Pero esta amenaza interna está orquestada, como siempre, desviada solamente hacia un sector de la ciudadanía, hacia un sector de la sociedad, pensando que son los causantes de la desestabilización del país. No creo yo que la situación de la inseguridad cambie en el país eliminando la Constitución garantista de Montecristi, que la Constitución del país cambie eliminando a la delincuencia calificada de terroristas a través del decreto presidencial 730 del presidente Guillermo Lasso. Estigmatizar a la delincuencia como terroristas no abona la solución de estos graves problemas. ¿Cómo empezar a recuperar la credibilidad interna? Exactamente. ¿Cómo y por dónde empezar la tarea? Pienso que por el momento tendríamos que nosotros tomar conciencia de que estamos en la obligación de reestructurar el país. Una reestructuración que comience precisamente abonando a la credibilidad de nuestras instituciones. Mucho se critica de que el tiempo que tiene el nuevo presidente es demasiado corto para resolver la crisis interna, la grave crisis que vivimos. Pero yo creo que sería un tiempo más allá de suficiente para abonar precisamente a favor de la institucionalidad. Tenemos ya un Contralor de la República designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Se cuestiona su origen, precisamente porque el Consejo de Participación está siendo cuestionada por su ética, por su representatividad en la sociedad. Elementos que fueron criticados, que fueron condenados por sembrar y abonar precisamente a través de este espacio, ¿no es cierto?, una vez más la inseguridad. Lo que hizo en su momento quien fue abogado del presidente de la República a través de la posibilidad de nombrar una comisión que fiscalice la legitimidad de los jueces de la Corte Constitucional, abona sin lugar a dudas a esta desestabilización, a esta desinstitucionalización. Por eso pensamos que se debe realizar una agenda de gobernabilidad dejando de lado precisamente los intereses político-partidistas y poniéndonos la camiseta del Ecuador, la camiseta de la ciudadanía. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? Yo no creo que sea la delincuencia, yo no creo que la inseguridad. Yo discrepo mucho de algunos analistas que han señalado que el principal problema es precisamente la inseguridad. Yo creo que es la institucionalidad la que debe ser resuelta. ¿Cómo institucionalizar al país? Debe ser una minga de todas las instituciones, de todos los sectores de la ciudadanía. Con una institucionalidad fuerte que elimine la corrupción, con una institucionalidad fuerte que permita
ir ganando la credibilidad a nivel internacional, evidentemente que tendríamos la posibilidad de mejorar las condiciones económicas internas y de ese modo podríamos tener el control precisamente para tener la esperanza de que la crisis interna, que en este momento aparentemente se traduce en la inseguridad, pueda tener un viso de solución. Diría, por ejemplo, que es importante dar un golpe de una vez, pero un golpe muy bueno desde el punto de vista constitucional, institucional, en el sector de justicia. El sector de justicia no nos representa. El sector de justicia, como hemos sido testigos, ha desestabilizado más esta poca credibilidad del país. A través de una acción de protección presentada ante un juez de un lugar apartado del país, se consiguen resoluciones que abonan aún más a la inseguridad que lo vamos viviendo día a día. ¿Cómo se desinstituciona, por ejemplo, la credibilidad de un concurso, la credibilidad de una institución, la credibilidad de una política pública a través de una acción de protección? Yo creo que es importante de una vez por todas frenar ese abuso de jueces corruptos, de jueces que no nos representan, de jueces que tienen el viso y el visto bueno del poder político precisamente porque están allí para proteger sus intereses. En este momento se habla precisamente de la necesidad de reestructurar el país, pero esta reestructuración tiene que ir de la mano de la reinstitucionalización del país. Ahora, dentro de esta necesidad de reestructurar el país, ¿cómo ve usted esta propuesta del próximo gobierno de proponer una consulta popular? ¿Y qué se podría consultar con respecto a estos temas que estamos conversando con usted? En alguna ocasión decíamos que el problema de la reinstitucionalización pasa mucho por revisar la Constitución de Montecristi, pero esa revisión se puede hacer solamente a través de una asamblea constituyente, porque es un modelo constitucional que no puede ser reformado a través de una consulta popular o a través de un plebiscito. No se puede, precisamente porque la estructura constitucional requiere precisamente de una constituyente. Hablemos del Consejo de la Judicatura, hablemos del Consejo de Participación Ciudadana. Son modelos creados en la Constitución de Montecristi y no pueden ser reformados, no pueden ser eliminados a través de la consulta popular. Yo creo que ahí está precisamente una de las falencias y los puntos débiles que seguirán abonando a la desinstitucionalización del país. La consulta popular, actualmente, ¿cuál será? Diríamos, en el tema de la justicia, ¿qué será otra vez que le permita meter la mano en la justicia? Yo creo que para eso no necesita una consulta popular, sencillamente debería declarar terminados todos los periodos de los jueces y realizar un proceso de renovación radical, participación de la academia, con la participación de la ciudadanía, con la participación de organismos internacionales que permitan de una vez por todas garantizar de que jueces aptos, idóneos, transparentes y éticos lleguen al ejercicio de la jurisdicción. Esta tarea tan delicada que se requiere precisamente para la tutela judicial efectiva, esta tarea tan delicada que solo la puede realizar un juez imparcial e independiente, requiere precisamente de este proceso en donde el juez tenga la transparencia y tenga la conexión con la colectividad, no con el poder político. Si es que se lograra realmente a través de una renovación de los jueces con un concurso transparente, pienso que ya se daría un paso agigantado para abonar a la seguridad jurídica que tanta falta nos hace en el país. Y si abonamos a esa seguridad jurídica, es evidente que poco a poco a nivel internacional tendríamos credibilidad para que se realicen inversiones extranjeras en el país, que tanta falta nos hace. Periodo corto, sí, pero yo creo que se puede en este periodo sentar las bases que servirían a mediano plazo para generar un modelo de gobernabilidad que nos represente. No es que seamos ingobernables, no somos ingobernables. El problema está en que la delincuencia organizada se ha escudado en el poder político para dejarnos sin recursos y obviamente abandonarnos precisamente a nuestra propia suerte a tal extremo de que el mismo presidente Guillermo Lasso ha previsto a través de la autorización de libre porte de armas el hecho de que los ciudadanos nos defendamos cada quien por su cuenta, y eso no puede ocurrir en un Estado constitucional de derechos y de justicia. Bien, queremos agradecerle mucho por haber compartido con nosotros este diálogo, doctor Arias. Un gusto, Gustavo. Un saludo a todos. Declaraciones del doctor Miguel Arias, ex juez, hoy abogado en ejercicio
y profesor universitario.